Buenos días, familia. Damos gracias a Dios que nos esté acompañando esta mañana. Si es su primera vez con nosotros, hemos estado estudiando el libro de Efesios y hoy estaremos en el capítulo 5. Y antes de comenzar el servicio, quería leerles este versículo que dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, hagamos eso precisamente esta mañana. Ahí donde usted está, levante un canto hacia el Señor, dándole gracias por quien Él es y todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a levantar nuestro aleluya en esta mañana. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma es la canción en mí. ¿Lo crees, iglesia? Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, yo veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte, yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá,
exaltamos toda nuestra alabanza, Señor, a ti y solo a ti. Amén. A ti, Señor, exaltamos en esta mañana. Damos toda la gloria a ti, porque no hay nadie como tú. Tu nombre está por sobre todo nombre. Tú estás por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos en esta mañana a enfocar nuestra mirada en ti. Ayúdanos a permanecer en la verdad de quién tú eres, Señor. Alma mía, clama a Jehová, hoy y siempre. Sí, Señor, tú eres. Tú fuiste el verbo en el principio y unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria y revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, y nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo. Majestuoso tu nombre, Señor. Poderoso nombre, milagroso nombre. Y te exaltamos, Señor, Por todo lo que tú has hecho, Señor, por quien tú eres. Te exaltamos en esta mañana. Y dice, cántalo, la muerte venciste. la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, que resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, el nombre de Cristo. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria,
eres poderoso, Señor. Y más que digno, a ti te entregamos nuestra oración en esta mañana. A ti y solo a ti. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Y vivo por ti, Santo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Señor. En Cristo Jesús no hay otro nombre igual. En Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Oh, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Santo, Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy, llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy, llevar tu amor al mundo. Canta la iglesia, construiré mi vida. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido.
esté movido, Señor. Firmes podemos estar en tu amor, Señor, sabiendo que no hay nada que nos pueda mover, quitar de tu mano preciosa. Así que ayúdanos a construir nuestras vidas, siendo tú la fundación, la piedra angular, nuestra confianza segura. Te exaltamos en esta mañana. Amén. Bien, damos gracias a Dios en este día por la alabanza que hemos tenido. Qué buen tiempo tenemos todos los domingos cuando podemos alabar a Dios. Aún en nuestras casas podemos tener un buen tiempo de adoración. Una vez más, bienvenido a nuestra transmisión de este servicio. Mi nombre es Eric Burgos de los ministerios The Grove en español aquí en Riverside. Si nos estás viendo por primera vez, te damos la bienvenida. Espero que Dios hable a tu vida este día a través de lo que hemos cantado y a través de la palabra que estás a punto de escuchar. Estamos en una serie que hemos titulado ¿Dónde se encuentra la vida nueva? Y hoy vamos a hablar de la vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir una vida en el Espíritu? Nuestro pasaje de este día se encuentra en el capítulo 5 de Efesios, de los versículos 1 al 20. Y vamos a estarlos viendo poco a poco, pero quiero leer los primeros versículos, especial el versículo 1 y 2. Dice: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pon mucha atención a la primera palabra que encontramos aquí. Por tanto, imiten a Dios. Por tanto, imiten a Dios. Hemos estado en los primeros capítulos de Efesios y durante todo este año estamos estudiando el libro de Efesios. Dios nos ha permitido este año entrar en este mensaje y en este tema de dónde se encuentra la vida nueva. El capítulo 4, capítulo 3, Pablo habla acerca de lo que el Señor vino a hacer por nosotros, y sin recapitular todo lo que hemos venido hablando, viene diciéndonos de lo que Dios vino a hacer por nosotros a través de Jesús y la vida nueva que tenemos en Él. Pablo pasa mucho tiempo hablándole a los efesios acerca de la vida nueva y qué significa vivir una vida en Cristo. Hablamos hace algunas semanas de quitarnos el ropaje de la vida anterior para vestirnos de una vida nueva, para estar en esta vida que Cristo nos da. Algo completamente hecho nuevo, algo que no estaba antes, pero que ahora está hecho posible a través de Cristo. Entonces el primer versículo dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y creo que esta es la base principal de todo lo que Pablo quiere decir en el capítulo número 5. Hablando de la vida en el Espíritu y hablando de lo que es una vida nueva, Pablo quiere que estemos seguros de que esta vida nueva es algo que Dios nos dio porque nos amó. Y Dios nos ama como sus hijos. Si quieres apuntar esto, puedes escribir en esta mañana: tenemos un amor digno de imitar. ¿De qué está hablando Pablo? Un amor digno de imitar. Un amor digno de imitar. Quiere decir que Dios nos amó tanto que espera que nosotros imitemos su amor. Y voy a detenerme un poco aquí. ¿Qué quiere decir esto de que Dios nos amó? ¿Qué significa esto de que Dios nos ama? Creo que al entender esto se nos hace mucho más fácil vivir una vida agradable a Dios. La semana pasada terminamos diciendo que el Señor espera que nosotros seamos bondadosos unos con los otros, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos así como Cristo nos amó. Termina diciendo en el capítulo 4, así como en Cristo nos amó, así como estamos en Cristo, debemos amarnos y debemos perdonarnos. Y ahora empieza el capítulo 5 diciendo algo parecido. En el amor que Dios nos ha dado, debemos imitar su amor. Debemos imitar su amor. Luego dice, llevar una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, Pablo está hablando de que la base
de nuestra imitación, la base de lo que tenemos que vivir todos los días nosotros es el amor que Dios tiene por nosotros. Esa es la raíz de esta vida nueva que tenemos, el amor que Dios tuvo por nosotros. Dice ahí, como hijos amados. Iglesia, nosotros somos y hemos sido amados por Dios. Hemos sido amados por el Señor de una manera incomprensible, más de lo que nosotros creemos. La base de ser una persona amorosa es entender el amor que Dios tiene por nosotros. No hay otra. Esta raíz se encuentra muy profunda en el amor de Dios a tu vida. Si tú entiendes el amor de Dios para ti, podrás amar aún al que piensas tú que no puede ser amado, aún al que tú piensas que no merece tu amor. Primero de Juan, capítulo 4, verso 16, dice esto: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esta es la raíz de este amor, que hemos creído en un Dios que nos ama. Hemos creído en un Dios que es amor. Hemos creído y el deseo de Dios es que permanezcamos en su amor. Permanezcamos en él. Permanezcamos, dice, en Dios y en su amor. Déjame hablarte un poquito más acerca de qué es esto que Dios nos amó. ¿Cómo interpretamos el amor de Dios? ¿Hemos creído que Dios tiene amor por nosotros? Sí. ¿Hemos llegado a conocer el amor de Dios? Sí. ¿Hemos creído este amor que Dios tiene por nosotros? Sí, por supuesto. El mundo dice creer en el amor de Dios. Pero hay ciertas cosas que Pablo habla aquí en el capítulo 5 que dice que son evidencias reales si en verdad hemos creído y hemos experimentado su amor. El amor que Dios tiene para nosotros es incomprensible. El amor que Dios tuvo para el mundo no se puede medir. Y esta es la raíz que nosotros tenemos para nuestra fe, para creer en un Dios que nos ama, lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál es la clave para que yo me convierta en una persona amorosa? Experimentar el amor de Dios. Está revelado a través de su palabra, está revelado a través de lo que Cristo hizo, está revelado a través de todo lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Ahora, una parte bien curiosa de esto es, los discípulos y los que vieron a Cristo lo experimentaron, pudieron verlo, pudieron tocarlo. Sin embargo, nosotros en este tiempo, 2000 años después, no estuvimos ahí. No tocamos físicamente el cuerpo de Jesús. Sin embargo, por medio de la fe hemos creído en su amor. Por medio de esta fe hemos creído que el Señor nos amó y lo que hizo, lo hizo por nosotros. Este era el plan de Dios. Podríamos pensar hasta cierto punto los discípulos fueron más amados que nosotros porque estuvieron cerca de Jesús. No necesariamente. El apóstol Juan dijo en el capítulo 17, versículo 20, que él oraba no solamente por los discípulos, sino los que iban a creer después por la palabra de ellos. Y ahí entramos nosotros. Y con su mismo amor que los amó a ellos, el Señor nos ama a nosotros. Hemos sido amados de la misma manera. Ellos vieron su amor expresado en el cuerpo y en la carne de Jesús. Y nosotros lo hemos experimentado a través de la fe. Centrarnos en la profundidad del amor de Cristo es muy importante. ¿Por qué? Otra vez, porque es la raíz de toda nuestra vida. Es la raíz de la existencia del cristiano. Es la raíz de la existencia del cristiano. Quiero mencionarte algunas formas de cómo Cristo nos amó. ¿Cómo nosotros medimos cuánto alguien nos ama? Hay muchas formas quizás, pero quiero mencionarte unas cuantas. En primer lugar, sabemos cuánto alguien nos ama por lo que le cuesta el amor hacia nosotros. Jesús nos amó de tal manera que su amor le costó la vida. ¿Cómo expresa una persona su amor hacia otra persona? Es
¿qué tanto le cuesta su amor? ¿Sacrificaría su vida a alguien que ama a una persona? Sí. ¿Sacrificarías tú tu vida por tu familia? Estoy seguro que sí. ¿Sacrificarías tu vida por tus hijos? Estoy seguro que lo harías. Si tuvieras que escoger entre vivir tú, vivir tu esposa o tus hijos, estoy seguro que tú escogerías que ellos vivieran. Y Jesús hizo exactamente lo mismo por nosotros. Una forma de demostrar su amor fue lo que le costó. Entonces, nos amó tanto que le costó su propia vida. Otra forma que sabemos cuánto alguien nos ama es porque nos da su amor sin merecerlo. Y nosotros no merecíamos el amor de Dios. No lo merecíamos. Nosotros pensamos, y es nuestra naturaleza humana, amar al que nos ama. Nos es difícil amar al que no nos ama. Curioso, ¿verdad? Si alguien nos ama, debe mostrarnos su amor. Es la forma que nosotros pensamos. Pero si alguien te ama cuando no mereces su amor, esa persona verdaderamente te está demostrando lo que el amor es. ¿Cuánto más nosotros que no merecíamos el amor de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que te ama te seguirá amando aun cuando la ofendes, aun cuando la rechazas y aun cuando la desprecias. Y eso exactamente hicimos nosotros con el Señor. Nosotros despreciamos el amor de Dios, desechamos su amor, lo rechazamos y ofendimos constantemente el corazón de Dios. Y sin embargo, Dios nos sigue amando. Entonces, esa es la otra forma en que Dios nos demuestra su amor, que nos sigue amando aun cuando no lo merecemos. Y no merecemos el amor de Dios, y no lo merecíamos. La otra forma de demostrar el amor a alguien es por los beneficios que recibimos de ese amor. Y alguien dijo un ejemplo y me pareció fascinante y creo que es una muy buena forma de definirlo. Cuando tú estás pagando un seguro de vida y fallece tu esposa, fallece tu esposo y la aseguranza te manda un cheque, por decir así, de cierta cantidad de dinero, no sé, miles de dólares o la moneda de tu país. No esperarás a recibir una nota que diga de tu aseguranza o de tu seguro y que diga, te mandamos esta cantidad porque te amamos, ¿verdad que no? No dirían eso, simplemente diría, esto es lo que te corresponde, esto es lo que tú recibes. Pero nosotros en Dios hemos recibido beneficios de su amor. Hemos recibido muchos beneficios de su amor. Entre ellos está el rescatarnos del tormento eterno. Entre ellos está el que Él quiere que vivamos una vida nueva en Él. Y nos quiere enseñar cada día cómo hacerlo. Hemos recibido muchos beneficios al recibir el amor de Dios. Demasiados. Y su amor supera todas las cosas. Eso lo dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Que Dios nos amó de una manera que nosotros no podemos entenderlo. Él nos amó primero. Y la otra forma que conocemos que alguien nos ama es que nos ama con libertad. Que libremente nos ama. Nos ama con libertad. Quiere decir que nadie lo está obligando a amarte. Y Dios nos ama así también a nosotros. No es una forma obligada de Dios de amarnos. Pero a través de lo que Jesús hizo, el Señor quiere demostrarnos su amor. Nos ama con libertad. Jesús dijo esto: nadie me quita la vida, yo doy mi vida por mi propia voluntad. Capítulo 10 de Juan. Entonces, el amor de Dios puede definirse de diferentes maneras. Y Pablo está diciendo aquí en el primer versículo, tenemos que ser imitadores de su amor. ¿Será posible imitar el amor de Dios? Sí, es posible. ¿Necesitaremos dar nuestra vida para demostrar que amamos a Dios? No necesariamente, pero podemos vivir una vida de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13 dice, mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Estos, dicen, no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Otra vez, este no es un deseo nuestro, este es el deseo de Dios. Él quería hacernos sus hijos. Y no quiero entrar en detalles en esto, pero mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. De acuerdo a este pasaje y a este versículo, dice que hemos ganado el derecho de ser hijos de Dios al nacer en Cristo. Mientras recibamos el Señor y mientras recibamos su perdón y su amor, entonces venimos y recibimos el derecho de ser hechos hijos de Dios, con todo lo que esto implica, con todos los beneficios. Y esto dice aquí, no es por voluntad humana, ni por deseo natural, sino que es el deseo de Dios. Hemos nacido en Dios. Entonces, primer versículo del capítulo 5, profundamente Pablo nos está diciendo, este es el amor que Dios nos dio. Imitemos el amor de Dios como sus hijos. Cuando nosotros conocemos el amor de Jesús hacia nosotros, vamos a querer vivir para Él. Y lo sigue diciendo en el verso 2, así como Él nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces aquí entra Pablo a decir que lo que el Señor hizo por nosotros fue agradable delante de Dios. Se ofreció como una ofrenda agradable al Señor. Y cuando leemos la historia y leemos la vida de los judíos, cómo ellos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios a Dios, estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios de animales y cosas de estas para pedir perdón por sus pecados. La Biblia dice que era cuando el holocausto era consumido, que el olor subía a la presencia de Dios y entonces Dios aceptaba ese sacrificio. Pero en Cristo, escucha esto, en Cristo se terminaron los sacrificios y Dios lo tomó como una ofrenda agradable en su presencia. No hay necesidad de hacer más sacrificios, quiso decir con esto. La ofrenda que el Señor dio, ofreciendo su propia vida, fue agradable a Dios. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, de qué quiere decir que la ofrenda de Dios fue agradable y cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a esto. Entonces, conociendo este amor, conociendo cuánto el Señor nos ama, deberíamos tratar de imitar su amor todos los días. Es el deseo de Dios, que imitemos su amor constantemente. Y entonces Pablo entra en más detalles y en el versículo número 3 entonces ya empieza a hablar de cosas un poco más específicas. Y antes de entrar a este versículo, quiero que escuches esto. Pablo da detalles de cómo es nuestra vida ahora en Cristo. Y nuestra vida en Cristo ahora, de acuerdo a lo que está a punto de decir Pablo, es una vida que está caminando en luz. Escribe esto en tus notas si quieres. Caminemos en la luz. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué Pablo habla de esto? Caminemos en la luz. ¿Por qué Pablo quisiera que nosotros caminásemos en la luz? Está hablando acerca de nuestra vida. ¿Cómo debería ser nuestra vida ahora en Cristo? Verso 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza, dice, o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Haya más bien acciones de ¿qué? De gracias. Haya más bien acciones de gracias. Verso número 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, Pablo está queriendo asegurarse de que nosotros caminemos una vida diferente a la que llevamos. Y dice, entre ustedes ni siquiera deberían mencionarse cosas como estas. No debería haber ni siquiera esta clase de conversación entre ustedes. La semana pasada hablamos un poco de esto, de nuestras expresiones, y Pablo lo repite en el capítulo 5. Dice, ni siquiera deberían mencionarse entre ustedes
cosas como estas, inmoralidad sexual empieza diciendo toda esa clase de cosas, impurezas. ¿Qué era inmoralidad o qué es inmoralidad hoy en día? Inmoralidad es todo aquello que está afuera del plan de Dios. Y en cuanto al pecado sexual. Y sé que hay quizás personas que tienen a sus hijos escuchando este mensaje, por lo que no quiero entrar profundamente en este detalle, pero Pablo está hablando de esto y dice, hay cosas que ni siquiera deberían hablar ustedes, cosas de inmorales, cosas de impurezas. Y la inmoralidad en este tiempo de los Efesios era algo bastante común. Era un pueblo donde había mucha prostitución, había gente que sacrificaba cosas a los ídolos, había gente que hacía cosas en los templos sexualmente relacionadas sexualmente, completamente eran relacionadas con lo sexual. Habían dioses a los cuales ellos adoraban, que eran su imagen de lo que ellos creían que era la sexualidad. Y le dieron rienda suelta a esta clase de cosas. Y Pablo está hablando de eso y dice, no debería haber entre ustedes inmoralidad. Lo podríamos traducir en nuestros días hoy en día. Inmoralidad es todo aquello que sale de lo que es el matrimonio y el plan perfecto de Dios. Todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales prematrimoniales o afuera del matrimonio. ¿Dios desaprueba las relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí. ¿Dios desaprueba las relaciones sexuales afuera del matrimonio? Completamente. Dios no aprueba esto. Y dependiendo de uno o del otro, el pecado puede ser fornicación o puede ser adulterio o infidelidad conyugal. Entonces Pablo está hablando de esto. Dice, no se deberían de hablar cosas como estas entre ustedes. No deberían de tener ni siquiera esta clase de conversación. Ninguna clase de impureza o de avaricia. Y entonces está hablando del deseo humano por satisfacer estas necesidades. El deseo humano por buscar satisfacer, lo cual nunca lo lograremos hacer. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos jamás se van a cansar de ver. Nuestra mente y nuestros ojos jamás se van a cansar de buscar. Y Pablo está hablando de esto. Dice, no debería de haber entre ustedes esto, porque no es propio del pueblo santo de Dios. En otras palabras, de ahí salieron. ¿Por qué quieren regresar ahí? Lo que dijimos la semana pasada y 2 semanas atrás. ¿Por qué quieren ponerse esta vestidura que tenían antes? ¿Por qué quieren volver a esa vida anterior? Acuérdate que empezamos diciendo que imitamos el amor de Dios, o Pablo dice que debemos imitar su amor en nuestra manera de vivir. Entonces, al nosotros volver a la vida anterior, no estamos imitando su amor, absolutamente en nada. Al contrario, estamos despreciando su amor, queriendo volver a la vida anterior. Y Pablo dice en el versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo que esté fuera de lugar. Más bien debe haber entre ustedes acción de gracias. Hablamos de esto entonces. Pablo dice aquí que nos vistamos de la nueva vestidura y que en vez de que hayan esta clase de conversaciones, esta clase de prácticas, ahora debe haber acción de gracias. Cambiando una costumbre por otra. Debe haber en nosotros un tiempo, dice, de acción de gracia, en vez de practicar todo esto. Y en el versículo número 5 dice, porque pueden estar seguros que nadie que sea de esta forma, un idólatra o inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo o de Dios. Muy claro. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a nuestra manera pasada de vivir. Hemos vuelto a nuestra esclavitud. Estamos volviendo a la esclavitud de donde salimos. Eso quiere decir, nadie que vuelva a este lugar, a esta vida impura, tendrá parte en el reino de Dios. El Señor fue muy claro entonces en esas palabras, a través de lo que Pablo dice. No podemos vivir una vida de este tipo. No deberíamos vivir una vida de esta clase.
Y en el verso 6 dice, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia, así que no se hagan cómplice de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Otra vez, fíjate lo que dice el versículo 8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Ahí está. El domingo pasado hablamos de esto. No podemos vivir una vida que dé frutos podridos. Un árbol se conoce por sus frutos, y nuestra vida, dependiendo de cómo vivamos, da a entender lo que somos. Y aquí lo dice claramente, nosotros ahora somos hijos de Dios, estamos en la luz, vivimos bajo su luz. Y los que vivimos bajo la luz de Dios, dice que ahora nuestra vida consiste en bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de una vida nueva, una vida completamente diferente. De lo inmoral pasamos a la luz. De ser idólatras pasamos a adorar al Dios verdadero. De ser personas que buscábamos la satisfacción propia, ahora pasamos a ser personas que queremos satisfacer el corazón de Dios. Entonces, es un cambio radical. Es un cambio radical. Pablo está hablando de esto. Dice, ustedes ahora son hijos de luz. Tenemos que vivir en luz. Tenemos que vivir en la luz que el Señor quiere que vivamos. Algunas versiones hablan cosas tan fuertes como esto y dice que son impurezas, inmundicias, vivir en esta vida de lascivia, vivir en esta vida que solamente satisface los deseos carnales. Y Pablo nos dice aquí, ustedes ya no están en oscuridad, ahora ha llegado la luz. Ahora no están en esa vida donde estaban antes. Ahora la luz de Cristo ha venido a ustedes. No permanezcan en la oscuridad. Quiere decir que dicen, no se salgan de esta luz. Si yo me salgo de donde está la luz, entro en una zona de oscuridad. Y es exactamente lo mismo que quiere decir. A nosotros apartarnos de Dios, volvemos a entrar en oscuridad. Volvemos a estar bajo ese manto de oscuridad. Nos vuelven a llenar las tinieblas. Volvemos a caer en donde estábamos. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que caminemos siempre bajo su luz. ¿Vamos a tener luchas y pruebas con esto? Sí, absolutamente. ¿Vamos a luchar todos los días de nuestra vida contra estos deseos? Por supuesto. Vamos a luchar toda la vida contra estos deseos que nuestro cuerpo y nuestra vida quiere volver hacia atrás. Que nuestro cuerpo desea participar de esas cosas. Y es una lucha constante. ¿Cuándo se termina esta lucha? Cuando dejemos este cuerpo. Cuando dejemos de existir, la lucha se termina. Todos los días debemos permanecer en la luz de Dios. Todos los días debemos permanecer bajo su justicia. Y el verso 11, Pablo dice entonces más adelante, que no vivamos en esta vida pecaminosa. Pero hay un versículo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, hay alguien que está interesado en que nosotros no veamos su luz. Alguien está interesado en que no veamos su luz. Y lo dice claramente ahí, el Dios de este mundo. Hay alguien que gobierna este mundo que está fascinado con que tú no veas la luz de Dios. Y entonces dice, no podremos ver la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, revelado a nosotros. Entonces hay una lucha no solamente interna dentro de nosotros, pero hay una lucha espiritual alrededor de nosotros que no quiere que veamos la luz de Dios. Hay una lucha alrededor de nosotros que no vemos. Hay fuerzas alrededor de nosotros que batallan constantemente para que nosotros no
estemos en la luz de Dios. Increíble. El Dios de este mundo, dice, ha cegado la mente de los incrédulos. Y ese no es el deseo de Dios. Entonces, Pablo está diciendo esto. No sean engañados con estas cosas. Y el versículo 11 dice, no tengan nada que ver con estas obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar que los desobedientes hacen lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, si no entiendan cuál es la voluntad de Dios. Fíjate esto. Pablo está hablando y dice, no tengan ustedes absolutamente nada que ver con estas cosas. No tengan nada que ver con esto. No tengan nada que ver con la oscuridad. Otra vez. Más bien dicen, denuncien estas cosas. Porque es aún vergonzoso, dice, mencionarlo. Y dice ahí que las cosas al final son descubiertas y puestas a la luz. Y es cierto, no hay nada que al final no salga a la luz. Saldrá al descubierto, porque la luz hace todas las cosas visibles. Si apagásemos todas las luces de este lugar, entraríamos en oscuridad. Pero si yo enciendo una pequeña luz, soy capaz de ver por dónde voy. Y es exactamente lo que quiere decir aquí Pablo. La luz saca al descubierto las cosas. Tarde o temprano se saldrá. Pero luego dice, por eso despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hablando de que mientras no estemos en el Señor, mientras nuestra vida no sea la vida que Dios quiere, una vida bajo su luz, seguiremos muertos. En otras palabras, casi es como decir, fuimos resucitados con Cristo, pero nos gustaba estar muertos. Como quien dice, ¿para qué me resucitaste, Jesús? Y volvemos a nuestra vida anterior, ¿verdad? Pablo está diciendo aquí, pero ustedes deberían de levantarse de entre los muertos y entonces los alumbrará Cristo. Ese es el deseo de Dios, que ya no vivamos en muerte, que ya no vivamos en oscuridad. Él quiere que vivamos en Él. Y termina diciendo, no sean insensatos. Entonces ya está hablando de que entramos en torpeza. Al tratar de vivir la vida que llevábamos antes, eso quiso decir, entramos en torpeza. Como quien dice, no es posible que quieran volver a vivir la vida que llevaban. Es casi tonto pensar que quieran regresar a esa vida, dice. Necesitan más bien tratar de entender la voluntad de Dios. Y ese es el deseo del Señor para nosotros, el deseo de Dios para tu vida, que vivas de acuerdo a su voluntad. Vivan de una manera, dice, no como los necios, sino como los sabios, aprovechando el tiempo al máximo, porque los días son malos. Y vaya que sabemos que los días son malos. Y cada día que pasa, las cosas irán poniéndose peor. Necesitaremos estar más cerca de Dios. Necesitaremos estar más cerca de la luz. Necesitaremos estar más cerca de su amor. Necesitaremos estar más cerca de Él. Y alejarnos lo más que podemos de las tinieblas. Aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo. Número 3. Escribe esto en tus notas o en tu Biblia. El deseo de Dios es que vivamos una vida de adoración. Vivamos en adoración. Este es el deseo de Dios, que vivamos en adoración. Y Pablo entra entonces en el versículo 18 y dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se emborrachen, dice, con vino que lleva al desenfreno.
Al contrario, sean llenos del Espíritu. Es increíble pensar que Pablo hizo comparación de la vida de un borracho a la vida del Espíritu. El contraste que Pablo quiere darnos a entender aquí es el deseo de la gente de buscar felicidad, el deseo de la gente de olvidar sus penas. ¿En dónde lo encuentra? La gente cree que lo encuentra emborrachándose. Y Pablo dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Y le dio, como dicen, exactamente en el clavo. La gente busca este deseo de tener felicidad con el vino. No es nuevo, 2000 años atrás la gente lo tenía. Pero simplemente es una reacción, o podríamos decir la respuesta al deseo de la gente de encontrar felicidad. El deseo de la gente de tener un momento bueno, un momento agradable. Yo te pregunto en este día, ¿de verdad necesitarías todos los días estar en una borrachera para encontrar felicidad? ¿O podemos hacer como sigue diciendo en los versículos que siguen? Al contrario, dice, sean llenos del Espíritu. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Cuando yo leo este pasaje, personalmente no tengo nada que ver con el alcohol. No me gusta el alcohol, ¿verdad? No lo necesito, no creo que lo necesite. Pero cuando leo este pasaje me doy cuenta que es la falta de felicidad en muchas personas las que las lleva a estas cosas. Es la falta de encontrar solución a muchos problemas. La gente piensa olvidar sus problemas al entrar en borracheras. La gente busca felicidad al tomar una copa de vino. Y Pablo dice que muchas de esas cosas llevan al desenfreno. Debemos, al contrario, dice, buscar ser llenos de Dios. Quiere decir que debemos entonces buscar la satisfacción que nos da estar en el Señor. Y sigue diciendo ahí, debemos mostrarnos amor unos a otros. Debemos buscar y cantar cantos espirituales. Debemos dar siempre gracias a Dios. Entonces nuestra vida ahora está basada y está enfocada en vivir una vida de adoración al Señor. Es lo que quiero decir en esta mañana. De nuestra vida anterior, de buscar deseos, de satisfacer deseos, pasamos a querer agradar al Señor y adorarlo en todo tiempo, aún con nuestra manera de vivir. En el Salmo 4, versículos 7 y 8 dice esto: Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, escucha esto, mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Fíjate los primeros versículos. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Otra vez, está hablando de una felicidad que no puede producir el vino. Una felicidad que no puede producir nada externo, quiso decir el salmista. Nuestra felicidad viene del Señor. Y en el verso 8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Está hablando de una vida segura en Dios. Una vida que no necesita nada externo. Una vida que no necesita el gozo del vino. Una vida en adoración. Una vida en adoración. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, verso del 12 a 16, dice: Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Verso 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo?
nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Exactamente lo que dice aquí. No vivimos de acuerdo ya a enseñanzas ni cosas que no vengan de su Espíritu. Y hay mucha profundidad en esto. Cuando hablamos vivir en el Espíritu, mucha gente lo relaciona en cuanto a cuántos dones tienes. Pero en realidad vivir en el Espíritu no está hablando en totalidad de cuántos dones tienes. Más bien que tu vida esté conectada al Señor. Y dice aquí que tu mente esté en el Señor, para que el Señor nos instruya. Y eventualmente tendremos, dice, la mente de Cristo. Pablo termina diciendo ahí, entonces, que debemos animarnos unos a otros. ¿Cómo? Con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando al Señor con el corazón y dando siempre gracias al Padre. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice esto. Den gracias a Dios, dice, en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Creo que en el tiempo que vivimos hoy en día, con mucha más razón, podríamos decir, y este pasaje debería ser una realidad en nosotros. ¿Estamos viviendo una situación difícil hoy en día? Sí. Pero dice aquí, demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que nuestra vida en Él, todo lo que nos pase, todo lo que suceda, mientras estés en el Señor, tú sabes que todas las cosas que te pasen son para tu bien, son para nuestro bien. Y debemos tener un corazón agradecido. Debería salir alabanza de nuestros labios. Deberíamos cantar cánticos al Señor. Deberíamos animarnos con salmos, dice. En otras palabras, no deberíamos darnos desánimo unos a otros. Al contrario, animarnos como lo estamos haciendo hoy en día. Mientras estamos en nuestras casas, mientras estamos en un tiempo de cuarentena, qué bueno saber que alguien puede animarte. Que alguien puede compartir contigo un cántico, un salmo, algo espiritual y decirte, hermano, mira, escucha esto, mira lo que leí, quiero compartirte lo que leí, mira lo que alguien me mandó. Es así como entonces nos animamos unos a otros. Es así como nos animamos como iglesia. Es así como nos edificamos unos a otros. Que ese es el punto principal de ser una iglesia. No el edificio, no las cuatro paredes, sino el cuerpo de Cristo, animándonos y edificándonos unos a otros. Quiere decir que unos a otros nos hacemos crecer. Y el contraste aquí está que quizás no todos estamos en el mismo nivel espiritual, pero necesitamos ayudarnos unos a otros. Y cuando alguien de nuestros hermanos está en una situación así, que su vida se empieza a desviar, necesitamos traerlo. Necesitamos hablarle palabras de ánimo. Necesitamos leerle cánticos y salmos, cantar con él y traerlo de regreso hacia el Señor. Colosenses 3:16 dice esto: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, con gratitud de corazón. Y lo dice bien claramente, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. De es lo que hemos venido hablando. La nueva vida en Cristo es una vida de mucha riqueza, no material, una vida de riqueza espiritual. Nos animamos unos a otros. Y el último versículo que quiero leerte en este día está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo número 1. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como sacrificio agradable a Dios. ¿De qué manera más podemos agradecer a Dios su amor por nosotros? Aquí lo dice: presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Quiere decir que estamos dispuestos a ceder nuestros deseos, a ceder lo que nos satisface por agradar al Señor. Hermano,
y hermana, en este día, yo te insto y te animo, hermano y hermana, a que cada día vivas lo que dice este pasaje, que presentes tu cuerpo al Señor. O sea, que toda tu vida, que todo tu ser, que todo tu interior pueda decirle, Señor, quiero que mi vida sea un sacrificio agradable a ti. Empezamos leyendo que el sacrificio de Cristo fue un olor agradable a Dios. Y fíjate, este pasaje que terminamos dice que nuestra vida sea como un sacrificio santo y agradable al Señor. Otra vez, una imitación de lo que Cristo vino a hacer. ¿La vida de Cristo fue agradable a Dios? Sí. ¿Cómo agradó Cristo al Señor? Obedeciéndolo. ¿Cómo agradó Cristo al Señor? Dando su vida por nosotros. ¿Cómo nosotros agradaremos al Señor? Obedeciendo su palabra. Sacrificando nuestra vida para el Señor. ¿Qué quiero decir con sacrificar nuestra vida al Señor? Ceder nuestros deseos. Y decir, Señor, yo no quiero más agradar los deseos que este cuerpo me pide, que esta carne me pide. Yo quiero que mi vida sea una vida y un sacrificio agradable a ti. Quiero cantar cantos espirituales para ti, Señor. Quiero vivir una vida en el Espíritu para ti. No quiero vivir una vida que me dé una satisfacción temporal. Quiero vivir una vida en plenitud en ti. Hermano, todo lo que el mundo ofrece es temporal. Pablo quería asegurarse que los efesios supieran que ya habían salido de esa vida pasada, donde habían buscado satisfacción temporal por mucho tiempo. Nunca llegaron a satisfacer esa sed y esa hambre que tenían por satisfacer sus deseos, por satisfacer lo que su mente y su corazón les pedía equivocadamente. Y cuando llegó Cristo y cuando llegó la luz del Señor a sus vidas, encontraron la plenitud de la vida. Y Pablo dice, ¿por qué quieren regresar a la oscuridad? ¿Por qué querríamos nosotros, hermanos, volver a la oscuridad? ¿Por qué querríamos nosotros volver a la vida anterior? Que nuestras vidas hoy en día sean vidas que reflejen al Señor. Que nuestras obras sean obras que reflejen lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que nuestra vida refleje su luz en nosotros. Que nuestra vida cada día sea una vida de adoración al Señor. Que en lo que hacemos y que lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Nuestro lema de este año es para su gloria. Yo te pregunto, hermano, ¿estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Todavía estamos batallando con cosas como estas, deseos carnales y cosas de esas? Sí, pero no estamos solos. Dios quiere ayudarnos con estos. Esta vida nueva en Cristo, esta vida en el Espíritu es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero orar por ti principalmente que has escuchado el mensaje de Dios y que has venido escuchando la palabra de Dios por mucho tiempo y que estás batallando con cosas como estas. Quiero orar por ti. Abre tu corazón al Señor. Romanos dice que si tú confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Abre tu corazón al Señor en esta mañana. Repite conmigo, Señor Jesús, creo que moriste por mí y por mis pecados. Creo que viniste a dar tu vida por mí para que yo, Señor, no viviese la vida que he estado viviendo hasta el día de hoy. Señor, yo quiero vivir en tu luz. Yo no quiero vivir en tinieblas. Señor, yo no quiero vivir los deseos de mi carne, los deseos de mi cuerpo. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Si estás batallando con el alcohol también, dile, Señor, yo no quiero vivir esa vida. Quiero vivir una vida llena de ti. Señor, perdóname mis pecados. Abro mi vida y mi corazón a ti. Recíbeme como tu hijo para que pueda vivir en tu luz y pueda reflejar todos los días de mi vida tu amor y tu gracia para todos aquellos que están alrededor de mí. En el nombre de Jesús. ¿Es todo lo que tienes que hacer? Es todo lo que tienes que hacer. Confesarlo con tus labios y buscar un lugar donde puedas ser instruido en la palabra y Dios te va a ayudar a vivir para Él. Quiero terminar orando por nosotros en esta mañana. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a su palabra. Señor, oramos este día para que tu palabra haga en nosotros, Señor, conforme tú quieres. Señor, queremos vivir en el Espíritu. Quiere decir que queremos ser guiados por ti. Queremos vivir en el Espíritu, Señor, que cada día, Señor, tu Espíritu nos
nos guíe, nos redarguya. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es caballeroso. No nos obliga a nada, Señor. Así como dijimos al principio, Señor, tu amor es indescriptible, Señor. Tú nos amas cuando no lo merecemos. Tú nos has demostrado tu amor, Señor, al máximo, a la capacidad máxima, Señor. No merecíamos tu amor. Ha sido sin límites. Ha sido, Señor, libremente que nos amaste. Y en esa libertad de que nos amaste, Señor, nosotros queremos vivir para ti también. Sabemos que tú no nos obligas a nada, Señor. Que tú deseas que nuestro corazón sea abierto para ti y voluntariamente te digamos, Señor, que queremos vivir bajo tu guianza, Señor. Ayúdanos, enséñanos cada día a vivir para ti. Te pedimos en este día, Señor, que nos ayudes a vivir en la luz, a vivir una vida de adoración constante para ti, a vivir una vida, Señor, que refleje tu amor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por amarnos así. Tu amor, Señor, es lo que más necesitábamos. Y en tu amor queremos vivir, Señor, todos los días, reflejando tu amor a otros, Señor, reflejando tu amor a la humanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, gracias por su fidelidad cada semana a estar con nosotros, cada semana a estar viendo los estudios que tenemos a través de las redes sociales. En este día, hermanos, queremos darle gracias a Dios por ustedes. Gracias por ustedes que fielmente sostienen la obra de Dios. No me queda más que terminar. Normalmente cantamos un cántico para recoger nuestra ofrenda, pero yo quiero orar por ti. Sé que hay momentos difíciles y muchos de ustedes, aún en momentos como estos, siguen sosteniendo la obra de Dios. Quiero orar por ti y después cantaremos un cántico para terminar. Pero déjame orar por ti para que Dios provea para tu familia y sobre tu mesa. Señor, gracias por mis hermanos que dan semana a semana, Señor, a través de sus diezmos y sus ofrendas, para que esta palabra siga siendo predicada, para que sigamos trayendo este mensaje, Señor, a todos aquellos que escuchan, Señor, donde quiera que nos escuchen. Gracias, Señor, por mis hermanos que fielmente dan para tu obra. Te pido que proveas. Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, tú sigues proveyendo para nosotros. Gracias. Sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Te pido por aquel, Señor, que necesita un trabajo, por aquel que necesita, Señor, pan sobre su mesa, Señor. Te pedimos que tú proveas. Pedimos tu provisión, Señor, sobre cada una de nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros familiares, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por mis hermanos y su fidelidad cada día. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Nuestro deseo es que Dios nos ayude cada día a vivir una vida nueva, una vida en Él. Amén. En el principio, y Dios creador, antes del tiempo eras tú. Y en las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma yo. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas,
amanecerá. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran que tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Y yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volveré a eres quien salva, viviste por mí, peleaste por mi corazón. Gracias, Señor. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia dejo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Señor, y esta es nuestra oración en esta mañana. Que tú nos ayudes, Señor, a obedecerte, a ser reflejos de quien tú eres, a adorarte y a someternos a ti, Señor, a obedecerte en todas circunstancias.
y a reflejar tu corazón como lo hace la creación. Ayúdanos a hacer precisamente eso en esta semana, Señor. Ser reflejos de tu amor, de tu luz, de tu misericordia. Lo anhelamos, Señor. Lo anhelamos. Amén. Iglesia, les amamos. Les recordamos que si usted necesita, tiene una petición y quiere que oremos con usted en esta mañana, por favor déjenos un mensaje. Lo puede hacer medio del chat que está ahí, o nos puede mandar su petición vía correo electrónico. Así que por favor no olvide que puede hacer eso en esta mañana. Les amamos, les extrañamos. Que el Señor les bendiga.